Bien, entonces el tema de hoy en realidad se plantea en el capítulo 2 de este libro, Las siete puertas del conocimiento para el gentil justo, y se titula la unidad de Dios y sus poderes, y también el error de creer en varias deidades independientes. Bien, los sabios de la Mishnah enseñaron en Pirkei Avot, Ética de los Padres 5.1, que con 10 declaraciones el universo fue creado. Como está escrito, al principio de la creación de los cielos y la tierra, el Eterno dijo, haya luz. Y también dijo, haya un firmamento en medio de las aguas, etc. Además, en el libro de Salmos, en el libro de Teilín, se dice, Salmo 119:89, para siempre, oh Eterno, tu palabra se mantiene firme en los cielos. Para siempre, tu palabra se mantiene firme en los cielos. Sobre estas palabras, el rabino Israel Baal Shem Tov, que es fue el fundador del movimiento hasídico de bendita memoria, explicó que la expresión de Dios, que haya un firmamento, tiene que ver con esto, con algo de firmeza, con la firmeza, con lo firme. Dice, permanece para siempre en los cielos celestiales y los incluye para darles existencia. Como está escrito, la palabra de nuestro Dios se mantendrá para siempre, según el profeta Isaías en su libro 48. Y sus palabras viven y se mantienen firmes para siempre. Esto se encuentra en el Sidur de la liturgia judía tradicional del servicio de la mañana, ¿no? Las palabras de él viven y se mantienen firmes para siempre. Porque si el enunciado divino, este enunciado que dice que haya un firmamento, se apartaría del firmamento para regresar a su fuente, que es el poder divino de ese discurso de Dios, de ese pronunciamiento de Dios, los reinos celestiales dejarían de existir instantáneamente, como si nunca se hubiesen creado, y la creación sería como era antes de la existencia del firmamento. Lo mismo aplica esto a todas las creaciones, ya sea en lo espiritual, ya sea en lo físico, e incluso para los objetos inanimados de esta tierra. Si Dios, digamos así, eliminaría o quitaría su fuerza creativa, que constantemente está creando y recreando una entidad física o espiritual, dándole su existencia a través de una de sus 10 expresiones, estas 10 expresiones que el Eterno pronunció en su momento cuando hizo todas las cosas, todo lo que es este mundo, y que es justamente lo que hace que exista en todo momento, esa entidad volvería nuevamente a la nada. O sea que esas expresiones que Dios hizo, digamos, realizó al comienzo, siguen pronunciándose. Y eso hace que se mantenga todo en existencia. O sea que está creándose y recreándose todo a cada instante. Es algo realmente tremendo, difícil obviamente de entender, o sea, de poder llegar a comprender en profundidad, pero sí es algo realmente maravilloso. Es decir, que nosotros necesitamos de esa palabra de Dios para poder seguir existiendo a cada instante, ¿no? En todos los aspectos, las acciones de Dios en su creación son incomparables a la de un ser humano. No se pueden comparar con las cosas nuestras, digamos. Las acciones de una persona solo pueden cambiar una entidad de una forma ya creada a otra forma. Como por ejemplo el caso de un artesano que toma, por ejemplo, un bloque de plata y le cambia la forma a una forma, por ejemplo, de una vasija. Cuando termina de darle la forma a la vasija, la deja, la abandona y su existencia ya no depende de él. O sea, solamente dependió la acción de esta persona para ser transformada. Pero luego ya no depende de él. Por supuesto que la existencia no depende de él en ningún momento. Y al igual que el bloque de metal original no dependía de él tampoco, ya que él no lo creó, ¿no? Entonces Dios, sin embargo, crea la sustancia, crea, digamos, los elementos, la materia prima del universo y la forma del recipiente. Y lo mismo se aplica para todas sus creaciones. Su existencia depende justamente de su voluntad de crearlos ex nihilo, o sea, de la nada, ¿no? Él crea todo de la nada, crea la materia prima, crea los elementos y de eso fue creando todas las cosas, ¿no? Entonces,
justamente hace surgir algo de la inexistencia absoluta, de la nada, cosa que ningún ser humano, ninguna persona, ninguna creación, ningún ángel puede hacer, ¿no? Y lo hace no solamente que lo hizo, sino que lo continúa haciendo a cada instante por su palabra permanente allí establecida, firme, allí firme, establecida, Él hace que todas las cosas continuamente sigan existiendo. Por lo tanto, no hay razón para que la entidad creada pueda existir aparte del poder de la orden divina y del enunciado que expresa justamente la voluntad divina, de que esta entidad sea creada y exista y siga existiendo de una manera particular. En otras palabras, cada cosa particular existe a través de una fuerza creativa que emana continuamente de Dios y que esta fuerza particular se deriva del poder general superior de esas 10 declaraciones que se registran en el libro de Génesis, Bereshit, capítulo 1. Es de esta forma que los reinos celestiales, el universo, nuestra tierra y todos sus habitantes seamos creados de la nada. Al considerar todo esto, podemos comprender que cada creación independiente, individual, con sus limitaciones particulares, así como toda la creación en su conjunto, tanto física como espiritual, es considerada como nada comparada con el poder creativo divino que se invierte en esto, ¿no? Que se está invirtiendo en esto para que pueda existir. Es ese poder divino que lo crea de la nada y de la existencia y le da existencia en todo momento, lo que constituye su verdadera realidad. O sea que la realidad que nosotros experimentamos es a causa de que Dios en todo momento está dándole existencia, ¿sí? A todas estas cosas que vemos y a nosotros mismos inclusive. El hecho de que una entidad creada parezca tener existencia propia, en forma independiente del creador, es solo porque Dios no nos permite comprender o ver con nuestros ojos físicos la fuerza divina creadora y la espiritualidad que está operando allí, ¿no? Para traerla constantemente a la existencia. Si a nosotros se nos otorgaría la capacidad, o unos anteojos, por ejemplo, para poder ver esa energía divina, incluso la cantidad limitada que está en un objeto inanimado, esa energía que está incluso en objetos que nosotros vemos que no tienen vida, entonces el aspecto físico de la entidad no sería notable para nosotros, ya que su materialidad está completamente anulada en relación con su fuente, que es la fuerza divina creadora de la que depende su existencia. O sea que solamente podríamos ver, digamos, si viéramos esa energía, veríamos la energía y veríamos que todo es Dios. Entonces no podríamos ver a cada objeto en particular, ¿no? Eso es lo que se nos dice. Si sin esa influencia divina el objeto no existiría, así como no existió antes de los 6 días de la creación. O sea que Dios permite que esto sea así para que nosotros podamos ver a las otras personas, que podamos ver que existen, lo que existe realmente que está siendo creado por Él, los distintos elementos, el paisaje, los animales, la planta, pero en realidad todo eso está siendo sostenido por energía divina. Por lo tanto, el santo bendito sea Él, efectúa dos acciones infinitamente poderosas al mismo tiempo. Todo lo que crea es traído a la existencia de la nada, con sus propias características, y al mismo tiempo oculta el Eterno su poder creativo para que éste no pueda verse en el reino físico. O sea que está oculto, ese poder creador continuo, está oculto de la vista nuestra. Y parece como que Dios no estuviera y que todo vive por sí solo y que cada cosa tiene existencia propia, pero que no hay nada que lo sostiene. Y esto obviamente que tiene una razón de ser, ¿no? Para que nosotros podamos desarrollarnos en este mundo, para que podamos tomar decisiones, para que no veamos en todo a Dios, porque obviamente nos sentiríamos cohibidos y no estaríamos totalmente, no seríamos totalmente libres para tomar decisiones, quizás, ¿no? Entonces así es como que Dios no, parece que no estuviera, y el ser humano entonces se decide hacer lo bueno, lo malo, etcétera, ¿no? Ambos atributos divinos están más allá de la comprensión de cualquier persona, de cualquier ser creado, porque es imposible para que cualquier ser entienda el poder de Dios, que le da existencia y vida, como también es imposible comprender el poder de ese ocultamiento con que esconde la fuerza creativa en cada creación. O sea, acá tenemos dos cosas, ¿no?
Es imposible entender ese poder que da existencia a todas las cosas, pero también es casi imposible entender, comprender ese poder de ocultamiento, ¿no? De la manera en que Dios se oculta detrás de todo lo que vemos, ¿no? Entonces los diversos atributos de Dios, los diversos atributos divinos de Hashem, el Eterno, que reveló Él acerca de sí mismo, son asociados con sus santos nombres correspondientes que se encuentran en la Biblia hebrea. Siempre digo Biblia hebrea para que nos demos cuenta que se trata de esa Biblia original, la única Biblia verdadera, que es la Biblia hebrea, ¿no? La Biblia judía, lo que es más llamado Antiguo Testamento. Cualquier nombre atribuido a Dios no se trata de una descripción de Dios, ya que es imposible describirlo a Dios, habíamos dicho ya en las primeras clases. Su esencia es imposible de describir. Y no existe nombre que pueda realmente describirlo en absoluto, porque el nombre es algo muy acotado, es algo limitado, es algo que establece un límite, y Dios no tiene límite. Más bien, se les atribuye santos nombres al Creador como indicaciones de varios efectos que son causados por sus acciones. Cosas que él hace, tiene que ver con cosas que él realiza, en realidad, estos nombres. El primer poder divino explicado anteriormente, que constantemente crea todo lo que existe, justamente cada cosa con sus detalles particulares, es llamado por su santo nombre del tetragramatón, ¿no? Las cuatro letras sagradas hebreas, esas letras hebreas que constituyen el nombre sagrado, el nombre inefable, que es la Yud, la Hei, la Vav y la Hei, que debido a su gran santidad ese nombre no se permite pronunciarse. Muchos dicen que no se sabe la pronunciación, otros dicen que algunos sí lo saben, pero no lo van a decir, que los que tienen a cargo el día de mañana continuar con la actividad en el templo por parte de los descendientes de Aarón, tendrían que saberlo para poderlo pronunciar en el día sagrado de Yom Kippur, en el lugar santísimo. Pero bueno, esas son cosas que no podemos asegurar. Y justamente para referirse a este nombre oralmente y preferiblemente por escrito también, puede emplearse el término Hashem. Hashem. Hashem significa en hebreo nada más y nada menos que el nombre, o simplemente el nombre. O sea, haciendo referencia a este nombre de las cuatro letras hebreas, que es el nombre más sagrado, para no tener que nombrar ni siquiera las letras, ¿no? ¿Sí? O sea, Hashem significa el nombre, hacemos referencia a esas cuatro letras. Los significados de este nombre sagrado, que es el más sagrado en hebreo, son, en primer lugar, que Dios crea constantemente todo lo que existe. O sea, el significado que tiene el nombre de Hashem de las cuatro letras, ¿no? Que Dios crea constantemente todo lo que existe. Y en segundo lugar, que Él trasciende el tiempo para que el pasado, el presente y el futuro estén todos unidos en Él. O sea que Él está presente en todo momento, estuvo en el pasado, está en el presente y está también en el futuro al mismo tiempo, ¿no? El segundo poder divino mencionado anteriormente es llamado por su nombre Elohim, que obviamente nosotros lo decimos así, Elohim, por una cuestión de respeto, pero en realidad la K se reemplaza por la H, ¿no? Entonces, nosotros lo nombramos generalmente como Elohim por respeto, pues es un nombre muy sagrado también. Entonces, esta es la fuente de lo que llamamos como naturaleza. ¿Mm? Está relacionado este nombre, Elohim, con la naturaleza, con la creación, ¿no? Que es perceptible a nuestros ojos y puede ser comprendido en nuestro entendimiento y que oculta de nosotros lo ilimitado del poder de Dios y su presencia. Este es el significado justamente del versículo de Salmos, de Tehilim 84:12, porque un sol y un escudo es Hashem Elohim. Lo vuelvo a repetir, porque un sol y un escudo es Hashem Elohim. Esto significa que así como Dios hizo un escudo alrededor de la tierra que protege y nos protege de ser destruidos por el calor y la radiación solar, que es demasiado poderosa para que podamos soportarla directamente con toda su fuerza, también Dios tiene un escudo espiritual para protegernos del poder ilimitado de su luz divina y fuerza creativa, y este escudo se llama por el nombre de Elohim. O sea que Elohim sería el escudo que oculta la luz divina, y Hashem es esa luz, es ese sol, es esa luz divina. Entonces tenemos por un lado ese sol potente que ilumina, que es luz, pura luz y una luz intensa, poderosa, tremenda. Y por otro lado tenemos una protección
un escudo, que es el nombre de Elohim, para que nosotros podamos, digamos, para que sea oculto a nosotros y podamos ver y podemos interactuar con la naturaleza sin ver en todo justamente a Dios y nada más que a Dios. Entonces, aunque este escudo espiritual no es físicamente perceptible, ya que la naturaleza y la materialidad del mundo lo esconden de nuestros ojos, una persona intelectual que considera el hecho de que todo es creado solo por Dios y que no hay otro poder para causar tal efecto en el mundo, entenderá lo que está escrito en el libro de Deuteronomio, de Barín 32-39, que dice: mira ahora porque yo soy Dios y no hay otro Dios, no hay otro Elohim, dice, más que yo. Así que aquí Dios nos dice: yo soy el creador y soy Elohim que esconde mi propio poder creativo. Él es uno y el mismo Dios, quien es el único Dios sin separación ni ninguna división. Del mismo modo dice: y sabrás hoy y llevarás en tu corazón, lo dicen de Barín, Deuteronomio 4:39, y sabrás hoy y llevarás a tu corazón que Hashem, el nombre que lo vincula obviamente con ese poder creativo que todo crea y que en todo momento, Él es también Elohim, en los cielos arriba y sobre la tierra abajo, y no hay nada más. O sea que Él es quien crea todo, quien pone toda su energía, quien hace existir todas las cosas, y por otro lado es el mismo que se oculta detrás de todo lo que creó. ¿Sí? De modo que no se debiera pensar erróneamente que hay otro poder o deidad que hace que Dios se oculte. Este no es el caso, más bien Dios crea todo de la nada. Es también Elohim, quien se esconde de la percepción de los seres humanos a través de la vestimenta de lo que percibimos como naturaleza en la creación física. Esto nos acerca a comprender las palabras de la Torá que nos dice: no hay nadie o no hay nada fuera de él, ya que su conocimiento de lo creado, su discurso divino que lo crea, está todo unido como uno solo, dentro de una unidad realmente completa. Entonces, estos dos nombres que nombramos recién, mencionamos recién, Hashem por un lado y Elohim, de cualquier manera no están separados, no están separados. Más bien, el Dios único trabaja simultáneamente con estos dos de sus poderes. Por un lado crea y por otro lado se oculta. Aunque este concepto no puede ser completamente captado por el intelecto humano, como dijimos, es vital para una persona contemplar el principio de que Dios es totalmente uno solo, de tal manera que Él y todos sus aparentemente diferentes poderes son en realidad una entidad perfecta, una sola cosa. Por lo tanto, una persona intelectual sabia debe unificar todo su corazón y alma a Hashem Elohim, que crea los cielos y la tierra y todos los habitantes, y servirle con todo su corazón y dedicar todo lo que tiene para servirle en todos los aspectos de su vida, porque todo procede de él y él le da fuerza, le da vitalidad y le da habilidades, obviamente, para poder desempeñarse en este mundo. Entonces, Hashem se oculta en la naturaleza, dijimos, según el judaísmo, para preservar, o sea, ¿cuál es el objetivo? Para preservar el libre albedrío humano, ya que si él se manifestara de forma abierta, directa, visible, sería como ángeles autómatas. Las personas seríamos como ángeles autómatas, no libres de elección. Y justamente este ocultamiento, también conocido con el concepto de Olam, de mundo, permite a las personas descubrir la presencia divina, pero a través de la responsabilidad y el autoconocimiento, alcanzando un nivel más elevado de servicio a Dios que no sería posible de otra manera. O sea que nosotros tenemos la tarea, la misión de, digamos, de descubrir, ¿no? De descubrir a Dios en este mundo, a descubrirlo. Por eso, a través de las preguntas, a través de la búsqueda personal, a través del cuestionamiento permanente, del estudio, del análisis, la persona puede llegar a conocer y encontrar a Dios, el que está oculto en la naturaleza. Y ese es el trabajo de cada uno de nosotros. Si no, no tendríamos el trabajo este que hacer, que es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, la manifestación directa de Dios no permitiría una elección genuina, sino más bien una sumisión automática
al no haber posibilidad de negarse a su voluntad. La naturaleza, con sus leyes y sus aparentemente casualidades, funciona como un velo que esconde la presencia divina, invitando obviamente a todos los seres humanos a buscarla y a encontrarla. ¿Mm? A eso somos llamados, somos retados a buscar y a encontrar la presencia de Dios en el mundo, en nuestra vida, en nuestra persona, en nuestro ser, en nuestro interior. Al no estar la presencia divina claramente manifestada, la decisión de servir a Dios se convierte en una elección personal y voluntaria. No todas las personas lo hacen, ¿no? Pareciera. Lo que la hace más significativa y valiosa que la de los ángeles, quienes no tienen la capacidad de elegir, ¿no? Él ven continuamente la gloria de Dios manifestada, ¿no? Entonces, al no ver la fuerza de Dios sosteniendo todo, uno se ve obligado a reconocer su propia pequeñez y a entender que el mundo eh, y su existencia depende de él. En hebreo, como dijimos, Olam, mundo deriva de Ilum, que significa ocultamiento. Este mundo es ocultamiento. Olam viene de Ilum, lo que resalta que el mundo físico es una manera de Dios de ocultarse, para que podamos descubrirlo. Lo que consideramos casualidades en este mundo, en esta vida, son en realidad formas de operar de Dios, formas de obrar de Dios, a través de las cuales se oculta para que percibamos su control y dirección en la naturaleza. O sea que está muy clarito la definición y lo que se acaba seguramente de explicar en el libro. He agregado un poquito más de explicaciones, pero está muy claro. De las explicaciones anteriores, una persona debe entender la verdad y retirarse de sus puntos de vista religiosos equivocados e imprudentes, como por ejemplo las opiniones de Enoch. De que vamos a hablar un poco del origen de la idolatría, el origen de los mediadores, y acá está la parte que quizás les interesa a ustedes. Enoch es nada más y nada menos que, o fue, el nieto de Adán, hijo de Set. Acuérdense ustedes? Acuérdense ustedes que cuando después que ahí Caín mató a Abel, después Jabá tuvo también otro hijo, el tercero, que es Set, ¿no? Y de Set nació Enosh, y justamente habla de Enosh y su generación, que dice que pensaban ellos que la creación era una existencia que estaba separada de Dios. Dios por un lado, pero desvinculado y divorciado de la creación. A partir de ese error, de que ya Dios no estaba en la naturaleza, sino que estaba allá, por allá, no sé dónde, y por aquí estaban todos solos, abandonados, a partir de ese error, llegaron a ver que había una combinación de poderes en la creación en sociedad con Dios. El cielo no lo permita, ¿no? Justamente Rashi comenta sobre el versículo 26 del capítulo 4 de Génesis de Bereshit, dice que a Shet también le nació un hijo y llamó su nombre Enosh, entonces empezó allí a invocar el nombre del Eterno. Eso es lo único que se dice en ese versículo. Pero Rashi trae este comentario y comenta que justamente la persona en ese momento comenzaron a invocar, ahí empezaron a invocar y ahí surgió no solamente la concepción de que la persona monoteísta, digamos el monoteísmo, de que las personas seguían con esa convicción del único Dios, sino que empezó a haber otro tipo de ideas, otro tipo digamos, de conocimientos errados que empezaron a dar lugar a la existencia, según su imaginación, de otras entidades. Entonces, ¿cuál fue el error original de Enoch en realidad y de su generación? En sus días la humanidad cometió un gran error y los sabios de esa generación dieron consejos irreflexivos y espiritualmente equivocados. Dijeron que Dios creó las estrellas, creó los planetas como sus servidores, como sus medios para controlar el mundo. Los puso en la extensión del universo, magnificó la grandeza de estos, de los planetas y las estrellas, y los trató con honor, convirtiéndolos en sus servidores, que ministran delante suyo y administran el mundo, ¿no? Entonces razonaron que es por lo tanto lógico y apropiado para las personas alabar, Dios libre, estos cuerpos celestes, glorificarlos y tratarlos con honor, porque si Dios lo trata con honor, si son los siervos de Dios, nosotros también tenemos que hacerlo. Y estas personas también decidieron erróneamente que es la voluntad de Dios que la humanidad haga esto, como un rey humano desea que los sirvientes que sirven delante de él sean tratados con honra por la gente común.
porque hacerlo es una expresión de honor para el mismo rey, también lo deberíamos hacer nosotros con los servidores de Dios. Una vez que esta comprensión errónea echó raíces, lamentablemente, en los corazones de esa generación, ellos comenzaron a construir lugares para adorar las estrellas, para adorar los planetas, para ofrecerles sacrificios a ellos. Los empezaron a alabar, lo empezaron a glorificar con palabras, se postraban delante de ellos, de esos imágenes, porque al hacerlo ellos, de acuerdo con su falsa concepción, su falso entendimiento, estarían incluso cumpliendo con la voluntad de Dios. Fíjense cómo el razonamiento se puede ir desvirtuando, cómo se puede ir apartando de la verdad. Y la persona fue razonando, razonando cada vez peor, hasta llegar a la conclusión de que estaban cumpliendo con la voluntad de Dios al adorar esas cosas. Y esta fue la base de la adoración de los dioses falsos. Y este fue el razonamiento equivocado que tuvieron aquellos que los adoraron. Y justamente esta fue la explicación que luego brindaron de por qué ellos adoraban estas cosas de la naturaleza. En esas primeras generaciones no dirían que no hay otro Dios. Ninguno pensaba, ninguno se le ocurría que no había otro Dios. Que no sea la estrella que ellos adoraban. Justamente, obviamente, ellos creían que estaba el Ser Supremo, pero también aparte de él estaban las otras cosas. Estaban sus socios, estaban las estrellas, estaban los planetas. Y esto es lo que el profeta Jeremías y Meyao transmitió y dijo: ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque corresponde que te teman, ya que entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos se sabe que no hay nadie como tú. Pero son todos tontos, son todos estúpidos, dice. Las vanidades de idolatría, digamos, que les enseñaron no son más que madera. O sea que ellos le enseñaron la idolatría, pero no negaban que había un ser supremo, ¿no? Entonces generalmente esto ocurre en los cultos idolátricos, ¿no? Es como que están los ídolos, pero también, ¿no?, está el más grande de todos allá, ¿no? Pero mientras tanto hacen las cosas con los de abajo, con los socios. Entonces ahí justamente vemos en el libro de Jeremías, en el libro de Irmeyau, que justamente en el capítulo 10, versículos 7 y 8, se habla de estas cosas, ¿no? Para que ustedes tomen nota. Esto significa que todas las personas en ese momento sabían el hecho de que había un Dios, un único Dios creador. Pero fue un error, y su error y su necedad, de decir que esta vana búsqueda suya era la voluntad de Dios. O sea, atribuirle a Dios, a la voluntad de Dios, esto de la idolatría. Entonces, el concepto equivocado de un poder independiente e intermedio es llamado en hebreo shituf. Shituf en hebreo significa socio, ¿no? La palabra shituf significa socio, un socio de Dios, que Dios tiene socios. De esto y sus muchos errores y mentiras que siguieron, se desarrollaron las diversas formas de adoración de los ídolos hasta el día de hoy. Todas las formas de idolatría que conocemos se deriva y parte de esta idea equivocada de que existe un socio, de que Dios tiene socios, shituf, un shituf. En general, la atracción y el resultado de la creencia en un shituf dio lugar a formas de culto a los ídolos que quitaban el yugo del cielo, es decir, que negaban a la persona, la desvinculaban de la obligación de cumplir los preceptos, de cumplir los mandamientos, ¿no? Y en la segunda generación surgieron personas engañosas, ahí empezaron a aparecer los falsos profetas, que dijeron a otros que Dios les estaba ordenando a ellos decirles que sirvan a esta estrella, que sirvan a esta constelación en particular, que le ofrezcan sacrificios, que le ofrezcan libaciones, que le construyan un templo, y también que le hagan una imagen de tal y tal forma, con tal medida, para eso. Incluidas obviamente hacer una imagen para que todos, incluidos las mujeres, los niños y la gente común, se pudiera inclinar y reconocerlo a este ídolo. Terrible. Bueno, eso es lo que estamos viendo, los resultados los estamos viendo hoy en día, lamentablemente. Pero Baruch Hashem, la luz de la verdad alumbra, el monoteísmo auténtico está alumbrando, y las personas hoy están saliendo cada vez más de esas concepciones equivocadas. Baruch Hashem. El falso profeta les decía entonces que qué forma de representación tenían que hacer para poder entonces representar ese poder. Una forma, por supuesto, que ellos habían inventado, alegando que les había sido dado por revelación profética.
Y aunque el error de la primera generación fue solo el concepto de que Dios les ordenó honrar a las estrellas, en la segunda generación, que siguió a la generación de Nos, el error fue la falsa idea de que Dios les ordenó a la humanidad servir a las estrellas, o sea, hacer idolatría, con acciones tales como, por ejemplo, ofrecer sacrificio, postrarse delante de ellos, etc. Esta afirmación posterior fue claramente una mentira, a diferencia de la primera generación, que lo que solo hizo fue equivocarse con sus pensamientos erróneos. O sea, pensó mal, pero siguió haciendo dentro de todo, reconociendo al único creador. Pero sí pensó que había algún YouTube, que había socios, pero bueno, quedó en un plano del pensamiento. Pero qué terrible cuando este pensamiento, si lo dejamos seguir, a ese pensamiento se echa sus raíces y termina transformándose en una herejía, como quieran llamarlo, es una desviación total de la verdad que hace que las personas transgredan. Entonces, en la tercera generación surgieron, ya hablamos de tercera generación, surgieron otros engañadores más y declararon que una estrella específica o planeta o ángel en sí había hablado con ellos y les había ordenado que la gente los sirviera de tal manera, de tal o cual manera. Entonces, el falso profeta luego les decía, les relataba el modo que tenían que servir ellos a este Dios falso, diciéndoles, haz esto, pero no hagas aquello. Y estas prácticas se extendieron por todo el mundo. Entonces la gente comenzó a servir a imágenes fabricadas por el hombre, con prácticas extrañas, una más distorsionada y más loca que la otra, y ofreciéndoles sacrificios y postrándose ante ellas. Pero la cuarta generación, en la cuarta generación, el glorioso y asombroso santo nombre de Dios fue olvidado por toda la sociedad. O sea que hasta el momento todavía se tenía en cuenta al Creador. Pero llegó un momento que el nombre del Creador terminó siendo, digamos, quitado completamente de las personas, de su conocimiento, y solamente quedaron los ídolos. O sea, ya no era parte del discurso o el pensamiento de ellos el que hay un Creador. Ya no sabían de Dios y comenzaron entonces a servir directamente a los ídolos, diciendo que no hay otra deidad que las estrellas, que los planetas, que las estatuas que ellos estaban adorando. Por lo tanto, se entiende que el primer error de la idolatría, y acá tenemos que tener mucho cuidado, y es una alerta para todas las personas que están en algo así, el primer error de la idolatría es la idea de que Dios quiere que la gente honre a un socio, que existe un socio y que la gente tiene que honrar a ese socio. Y típicamente esto sería incorporar la creencia de un intermediario, de un mediador, que está involucrado de alguna manera con el control que Dios ejerce sobre el mundo, o la influencia en el mundo. Pero como no hay entidades en los mundos superiores o inferiores que tienen algún poder y algún juicio preciso sin la autorización de Dios, porque lo que existe son instrumentos que Dios utiliza, programados por Él, ni ningún libre albedrío para actuar en su propia autoridad desvinculado de Dios. Por lo tanto, cualquier poder que una creación física o espiritual pueda tener en cierta manera, puede ser solo a través de la voluntad de Dios, que lo obliga a cumplir su propósito de una manera particular. O sea, Él le da existencia y le concede cierta poder para poder hacer tal cosa particular, porque Él lo programó para que haga eso, pero Él le da el poder para que lo haga. Por ejemplo, el sol, para proporcionar luz y calor, tiene obviamente ese poder, esa energía para hacerlo. Y las nubes, para proporcionar lluvia, ¿no? Pero esto se los concede el mismo creador. Cualquier cosa que la persona pueda considerar como un mediador, como un intermediario, en verdad no puede ser más que un hacha en las manos del leñador. O sea, nada más que una herramienta en las manos de Dios, si de hecho tiene algún efecto real. Por lo tanto, no es apropiado honrar tales cosas en absoluto, y ya que por sí solas son intrascendentes en la dirección del mundo. La única fuerza, y esto enfatizamos, la única fuerza que dirige el mundo de la escala más grande a la más pequeña, desde arriba hacia abajo, es solo la voluntad de Dios y su poder, actuando, por supuesto, a través de herramientas, de instrumentos, de elementos, de cosas, de seres que creó. Entonces, una suposición falsa en esta área no solo tiene defectos intelectuales, o sea, equivocaciones a la hora de pensarlo,
es también pretensión intelectual por el cual una persona busca una manera de coronarse con el poder de una deidad, por ejemplo, el poder de asignar otras cosas de su elección como sus deidades, en lugar de aceptar en obediencia al creador del mundo, quien es el único y el verdadero amo sobre él. Por lo tanto, una persona recta, una persona intelectualmente sana, debería no creer en ningún intermediario entre él y Dios. Y no debería creer que haya otra existencia verdadera aparte de la suya, ya que no hay ninguna realmente. Además, si una persona tiene alguna idea de que hay una asociación de algún otro poder junto con Dios, alguna sociedad con Dios, incluso si se basa en un concepto de que Dios es el creador y el poder principal sobre todo, mientras que alguna constelación, espíritu, persona elegida o cualquier otro poder secundario solo ayuda a Dios, pero que Dios le dio una habilidad para actuar de forma autónoma, incluso de manera muy acotada, esto es falso y es una negación de la unicidad y de la unidad de Dios. En verdad, Dios es la única verdadera existencia y no hay otra deidad que esté asociada a Él. Esto es categórico. No hay ningún socio con Dios. No hay ninguna otra existencia, digamos, que Él esté generando, que esté asociada con Él y comparta con Él su poder o algún poder. Peor aún son todas las cosas reales de adoración de ídolos. Entre las peores, justamente, según algunas opiniones, es el ateísmo. El ateísmo es la forma más terrible de idolatría porque es la adoración de la misma persona, ¿no? Del mismo ser humano. Justamente que causa una separación aún mayor entre la persona y Dios. De este error o rebelión nace la actitud que atrae a las personas en sus malos caminos o en la densidad de sus percepciones que no deberían aceptar el yugo de obediencia a la verdad de Dios sobre ellos. Independientemente de haber sido criados desde el nacimiento en una religión idólatra, sin responsabilidad propia, muchas personas son personalmente atraídas por esta transgresión para poder satisfacer los deseos básicos de sus corazones sin sentir pena ni remordimiento y estar libres del temor del Dios Todopoderoso. En cambio, aceptan voluntariamente alguna otra autoridad o poder como su Dios o dioses sustitutos. Y decir que su Dios o sus dioses le ordenaron o permitieron el estilo de vida que ellos eligieron como una alternativa a lo que Dios les ordenó en su Torá, que puede cubrirse con refinamiento externo o entregarse a los deseos que ellos mismos decidieron satisfacer. O sea, en otras palabras, lo que dice al final del libro es que la idolatría es creada por el ser humano como una manera de rebelión, ¿no? Como una manera de rebelión al mismo creador, ¿no? Porque de esa manera se sacan de encima la obligación de cumplir los preceptos y pueden cada uno construir su propio Dios de acuerdo a su propio interés. Que en definitiva los dioses de la idolatría son para servirlos a ellos y nada más. O sea, es como son cuestiones para ellos mismos sentirse bien con su conciencia de una manera errónea. Este, es una fabricación que han hecho y obviamente que lo hacen a la medida de sus concepciones, a la medida de sus necesidades, a la medida de sus caprichos y obviamente para no aceptar el yugo de Dios, el yugo de los preceptos, los 7 preceptos universales que Dios le dio a la humanidad, para no aceptarlos y quitarse de encima la obligación de servir a Dios verdadero y rendirle cuentas, ¿no? Entonces, obviamente que es algo totalmente necio porque la persona sí o sí va a tener que darle cuenta al creador y no va a poder librarse por más que construya castillos en el aire de tener que presentarse a la realidad del juicio verdadero en algún momento. Entonces, estamos a tiempo en esta vida de, mientras tengamos vida, de hacer teshuvá, de retornar a Dios, al verdadero Dios, de aceptar el yugo de sus preceptos, de ir con humildad ante Él, de ponernos a su servicio realmente y abandonar toda clase de sociedades, de socios, de idolatría, de intermediarios, que son fabricaciones humanas, ¿no? Y no son, obviamente, la verdad, la realidad, la verdad revelada, ¿no? Que sabemos que hay un solo y único poder, un solo y único Dios, que sin socios, sin nada, sino que todo lo demás es existencia que depende de Él, de la existencia verdadera, y que continuamente estamos siendo todos igualmente de los ángeles para hasta nosotros, estamos siendo, y aún las cosas inanimadas, estamos siendo
creados y recreados por el mismo Dios y el único Dios en todo momento. Lo demás, o sea, aparte de Dios, es todo creación. No hay ninguna cosa más. Hay un único Dios y lo demás somos todo creaciones. Y dependemos de Él en absoluto. Y lo que tenemos que hacer es nada más y nada menos que reconocerlo a Él y adorarle y servirle solamente a este Dios que nos da la existencia y todas las cosas.